Bien, amigos, estamos nuevamente en Redes y Poder, ahora con el doctor Pedro Angulo, ex fiscal anticorrupción y actual decano del Colegio de Abogados de Lima. Pedro, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. El presidente Kuczynski ha señalado que se vio rodeado de corrupción en el seno del poder, en Palacio de Gobierno. ¿Cómo, digamos, comentas esta declaración presidencial? Bueno, como una desazón que yo creo que a cualquiera le puede pasar, porque lamentablemente en nuestro país la corrupción abunda. No hemos superado todavía lo que dijo González Prada, que ahí donde ponemos el dedo salta la pus. Hace mucho tiempo que ha habido mucha tolerancia y entonces es natural que de vez en cuando se descubra a alguien que está tratando de sacar ventaja de su poder directo, de las relaciones que tiene con el poder. Ahora, tú dices, a cualquiera le puede pasar y es natural, pero no debería pasarle a un presidente de la República. Podríamos decirlo, ¿no? Pero, digamos, cuando digo a cualquiera le puede pasar, estoy pensando en un presidente, en una región, en una municipalidad, en un ministerio, en un colegio. Ya, estás hablando de la parte genérica, digamos, claro, de la definición, pero en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, él tiene un asesor que es nombrado por él, que tiene una prerrogativa que no tiene ningún otro asesor o consejero para que se le abran las puertas de todas las oficinas públicas. Esto no es un accidente, esto es un nombramiento directo del presidente de la República. Le da una oficina en Palacio de Gobierno, pero además de eso, con los otros asesores rebaja las condiciones para que sean asesores. Se necesitaba bachiller, por lo menos. Él cambia esa norma para que puedan entrar quienes no tenían esta condición. Entonces no parece como quien dice, algo que me pasó, yo estaba caminando por la calle y me asaltaron los corruptos. Esto parece más bien algo un poco más complejo. ¿No lo ves así? Ya, la pregunta sería, digamos, ¿cómo se originó el conocimiento que ha tenido el presidente de este asesor? Él lo conoce de toda la vida, ha trabajado anteriormente con él, porque como sabemos, él tiene una larga trayectoria, pero este puesto que él tiene es diferente de los que ha tenido antes. Antes él tuvo que estar vinculado con economistas y de repente gente vinculada a temas económicos, pero ahora con una visión de gobierno, él tiene que tener asesores de todo nivel. La pregunta es, ¿antes se involucró con médicos o recién ahora necesitaba involucrarse con médicos? ¿Y quién le presentó a esta persona si es que no lo conocía de toda la vida? Pero él ha sido presidente del Consejo de Ministros 1 año y medio. Ha sido ministro de Economía, bueno, mucho antes, ministro también de Energía y Minas. Pero su último cargo público, justamente el más, digamos, reluciente, es el de presidente del Consejo de Ministros. Y eso es básicamente un político a tiempo completo y a carta cabal, porque ahí no se hace otra cosa sino hacer política, ¿no es cierto? Claro. Política pública, política grande. No, y es verdad, pero eso durante un tiempo y de repente con un mandato concreto. Ahora estamos pensando en 5 años. Yo veo una diferencia de todas maneras y evidentemente un médico que lo va a asesorar en temas de salud, que va a tener la preeminencia, debería de haber llegado por el conocimiento o directo de él o porque se lo han recomendado. La pregunta sería, ¿cómo se originó ese acercamiento para que él llegue a tener ese cargo? En todo caso, ¿el acercamiento lo que hace es disminuir la responsabilidad del presidente de la República? Podríamos decirlo porque en el sentido, ¿no? Si yo conozco a alguien de toda la vida, de que es mi línea de trabajo, entonces yo podría ser más responsable porque, como tú has dicho, es una persona ya de carrera, que ha tenido cargos, pero si es de una línea diferente, entonces, ¿quién se lo presentó? Ya, entonces entiendo que lo que tú sugieres es que, digamos, habría que comprender la circunstancia que ha rodeado... Sobre todo de este tema, ¿no? Y de este tema. Un médico, porque no es afín a su carrera, a su trayectoria todo el tiempo, ¿no? Y por lo tanto, las medidas que el presidente de la República anuncia, estos 5 temas que ha, digamos, señalado como que son una parte y una reacción de lucha frontal contra la corrupción, ¿te parecen acertadas? A mí me parece una buena reacción. Y además porque viene dentro de un discurso que fue coherente en la campaña, luego en la presentación, en su juramentación en el Congreso, donde tuvimos la suerte de estar,
y luego lo que se ha venido dando. Y probablemente esas medidas legislativas, digo, ¿no? El pedir al Congreso facultades legislativas extraordinarias. Y ahora, con ese descubrimiento de esta persona, esos 5 puntos que han empezado ya a moverse, ¿no? El tema, por ejemplo, de los funcionarios públicos que ya no podrán nuevamente llegar, el tema de la muerte civil, si es que han delinquido en contra de la administración pública. A mí me parece importante. El caso de la Comisión Presidencial de Integridad, ¿cómo la evalúas? Bien, lo que sí pienso que ya deberían de darse, por ejemplo, nombres. ¿Por qué? Porque yo lo he escuchado al señor Figueroa. En el Perú, donde antes se han dado ya tantos ejemplos, por ejemplo, yo recuerdo el tema del SAR anticorrupción. Una persona de buena voluntad, pero que lamentablemente en lo efectivo que hizo. E igualmente la ONA, Organismo Nacional Anticorrupción, que al final se dice que no tuvo presupuesto, entonces ingresamos a la sospecha, ¿no? Palabras, se dicen muchas cosas, pero al final no se hace nada. Entonces estamos todos con la desconfianza, generalmente tenemos un poco de sospecha, pero aquí vemos que se han dicho medidas concretas. Yo pienso que tiene que continuarse, ¿no? Tiene que darse los nombres de las personas que van a participar en ese tema. O sea, hay que esperar que nos señalen cómo va a estar conformada, claro, qué funciones y qué resultados se espera tener, porque claro, no tenemos una idea bien de para qué se ha formado por lo menos esa Comisión de Integridad. Y además porque existe el Consejo Anticorrupción. Que podría estar entonces superponiendo funciones y duplicando. Sería claro, una cosa ilógica que se pueda producir una cosa claro, de esas, porque si ya tenemos un organismo que está funcionando más o menos bien, se supone, ¿qué hacemos nombrando otro alternativo? Claro, aunque aquí la idea es que van a estar algo más cercano al Poder Ejecutivo y a todas las funciones que tiene el Poder Ejecutivo y todos los agentes y organismos que existen, que son muchos ministerios, ¿no? Ahora, esta situación que el audio del señor Carlos Moreno, revela, es una suerte de audio que permite entender una maraña de negocios de médicos que están llevando para sus clínicas servicios que deberían ser prestados por el Estado. Y hay ahí un negociazo. Se ha producido el incendio con la aparente intención, da la impresión por lo menos, de querer destruir las pruebas justamente de esos contratos SIS que permitían que esas clínicas estuvieran abastecidas y vaya a saber Dios con qué tipo de prerrogativas o condiciones. Se ha dicho hoy día en la Comisión del Congreso que no ha existido nunca una auditoría sobre el tema del SIS. O sea, esto es una especie de caja negra donde se mete el dinero y nadie tiene idea de qué es lo que pasa con el dinero. Bueno, ¿cómo se puede luchar contra esta, digamos, maraña de corrupción? Ustedes, en el caso del Colegio de Abogados de Lima, y tú específicamente, pero como un hombre que ha sido fiscal anticorrupción, bueno, ¿cómo resuelves en una hipotética nombramiento mágico de ser la espada para poder desenvainar y poder destruir este tema? ¿Cómo harías tú para poder enfrentarte a estos problemas? Bueno, a ver, yo diría que aquí hay varios temas, ¿no? Uno es el tema de lo que se ha descubierto de las grabaciones del señor Moreno, en el sentido de que él especula, ¿no? Porque son distintas, por ejemplo, a las del señor Vieto. Ellos ya habían terminado una gestión y estaban pensando en el salario de éxito y tantas cosas. Aquí es una persona que parece explosivamente entusiasmada en que va a hacer muchas cosas a partir de los vínculos y el poder que tiene. Entonces, pero la realidad es que habría que ver poco a poco si es que existen los 7 delitos que se han denunciado, ¿no? Por un lado. Ahora, la realidad es que combatir la corrupción es algo bastante complejo. Yo lo puedo decir por el trabajo que he tenido. Se tiene que contar con el funcionamiento de los organismos. Por ejemplo, la Contraloría, en el pasado gobierno ha dejado de hacer muchas cosas. Se quejaba de que le faltaba presupuesto, se quejaba de que le faltaba gente, se quejaba de que no tenía facultades para ingresar en algunos organismos que estaban fuera, de que los que realizaban control interno en las municipalidades no le pertenecían, pero en función de lo que sí podía hacer, siempre llegaba tarde. Porque antes llegaba la denuncia periodística, una investigación del Congreso, cualquier cosa, antes que la Contraloría. La Contraloría llegaba tarde.
si la Contraloría funciona mal, poco se puede hacer, porque son los que tienen la responsabilidad específica de ver la administración pública cómo funciona en función de los dineros del Estado, ¿no? Ahora, lo principal es que exista voluntad política. Si existe voluntad política, entonces hay apoyo para este organismo que se puede formar y que puede realizar supervigilancia y control. Tiene que tener facultades. En otros lugares del mundo, por ejemplo en Italia, para que resulte el combate contra la corrupción, se requiere grupos de élite. Así como funcionó la persecución contra Sendero Luminoso y se logró tener a Abimael Guzmán, grupos de élite con facultades y que no estén sometidos a recomendaciones, a personas que pueden ingresar y de pronto torcer lo que se está trabajando o separar de pronto a los que ya trabajaron. Así no se logra mucho, ¿no? Lo principal es la voluntad política, luego presupuesto y un grupo humano que realmente todos trabajen en sintonía con la misma finalidad. ¿Tú crees, Pedro, como ha circulado, y lo dijo Fernando Zavala en su discurso de investidura, ¿tú crees que la tecnología puede ayudar a la lucha anticorrupción? Es decir, ¿se podría pensar en que una aplicación telefónica podría permitir que los ciudadanos denunciaran situaciones de corrupción, personajes de corrupción, y que entonces la reiteración de las denuncias pudiera formar una jerarquía de más a menos y entonces enfocarnos para poder resolver esos temas? Yo creo que sí. En otros países como en Estados Unidos, la participación de los ciudadanos en los crímenes comunes, por ejemplo, homicidios, es muy común. Ellos son los que dan las llamadas. A veces tienen miedo porque ya también existen los sicarios, pero dan datos, dan información y la policía trabaja detrás de ellos. Recién nosotros estamos tomándole un poco la conciencia de eso y, por ejemplo, en el tema de los dineros que han sido como recompensa, ha funcionado. Personas que estaban perseguidas hace tiempo y que no se sabía dónde estaban, de pronto surge el dato. No sé si se estará cumpliendo porque ese sería el estímulo para que la gente continúe haciendo, pero está funcionando bien el tema de las recompensas. Ya, entonces... Y eso es la participación de la gente, porque siempre alguien se entera, sea porque la persona en un momento exaltado, con licor, dice esto he hecho, esto voy a hacer, o porque alguien lo está vigilando, alguien mira por curiosidad y hace un poco de juicio y saca sus conclusiones y ahí tiene un dato que la policía lo puede explotar. Muy bien. Digamos que para ir terminando, Pedro, tu percepción como un hombre de derecho, como un hombre vinculado a la lucha anticorrupción, tu percepción de lo que el gobierno está haciendo, ¿te parece que va en la dirección correcta para poder acabar con la corrupción en el país? ¿Se están dando los pasos adecuados? Al momento me parece que de lo que se está diciendo está bien. El hecho es que se haga, ¿no? Los 5 puntos me parecen buenos. Esperamos que pronto ya se vean cómo van caminando, quiénes van a ser las personas que van a participar, qué es lo que se va a hacer puntualmente, cómo se refuerza, por ejemplo, la Comisión Anticorrupción, si es que va a hacer un trabajo diferente a este organismo que ha planteado el presidente. Nosotros en el Colegio de Abogados de Lima estamos ya organizando una comisión anticorrupción, queremos colaborar con este tema. ¿Y eso cuándo va a estar funcionando? ¿Cómo están conversando con el ministro o de Justicia o del Interior o con el presidente del Consejo de Ministros? ¿Cómo lo están, digamos, llevando a cabo? Inicialmente hemos tenido una conversación con la ministra de Justicia. Ahora el tema que nosotros tenemos es el espacio, ¿no? Nuestro espacio es limitado, estamos viendo la adquisición de un nuevo inmueble porque de eso va a depender que podamos hacer más cosas que las que ahora estamos haciendo. El que tienen en Santa Cruz es pequeño. Ya se quedó pequeño, somos más de 70.000. ¿Pero que ahí están todos los abogados? No, lo que pasa es que cuando hay actividades, por ejemplo, la vez pasada habían actividades académicas y de índole interno. No, tuvimos que contar con la oficina del vicedecanato y con una oficina que, bueno, es la biblioteca para ahí poder reunir a los colegas que estaban en distintas cosas. Ya no tenemos... ¿Ese local es propio? Ese local es propio. Y está en la zona de la mesocracia del Perú. Eso debe valer millones de dólares. Deberían hacer un edificio ahí. Bueno, en su época valía menos. Claro, lo real es que con el tiempo se ha revalorado, ¿no? Pero sí fue una buena visión del decano de entonces.
Ahí tienen plata para hacer cualquier cosa, para abajo y para arriba. Lo que falta es capital, ¿no? Para poder hacerlo. Porque... Bueno, pero están los bancos esperando, les sobra plata. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Muy amable por tu presencia en Redes y Poder. Muchas gracias. Bien, amigos, continuamos con el programa. Ahora vamos a conversar con un joven político. Él es Renzo Ibáñez. Renzo Ibáñez está tentando un cargo en el partido de la Estrella, en el partido aprista. Se han postergado las elecciones en el partido aprista peruano. Hay división en el partido de Haya de la Torre. ¿Qué propuestas hay para cambiar las cosas, para retomar el liderazgo? Bueno, estamos esta noche aquí con Renzo Ibáñez, que nos va a contestar algunas de las preguntas. Renzo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta es, ¿qué opinas de la reunión de Pedro Pablo Kuczynski y Alan García esta tarde? Bueno, me parece que el presidente está pasando por una serie de complicaciones y me parece absolutamente acertado que haya acudido a alguien con vasta experiencia como lo es el presidente Alan García, que le puede dar además extraordinarios consejos para poder salir de este embrollo, y no solamente en términos políticos, sino además a nivel técnico. Son dos experiencias de gobierno y que creo que el presidente ojalá lo pueda aprovechar de la mejor manera, porque lo que es clarísimo es que este gobierno está adoleciendo por su frivolidad, por su ineficiencia y por serios rasgos de corrupción. Entonces... Muy bien, pero fíjate, qué interesante. Hoy día escribía Ricardo Vázquez Kunze una columna que señalaba una idea que quiero comentar contigo. Él decía, bueno, en la política ganas o pierdes, ¿no es cierto? Y un presidente hace cosas para ganar y no para perder. La pregunta es, en esta reunión García-Kuczynski, en la casa de García, aparentemente pedida por Kuczynski, lo que García gana me parece que es muy importante, porque gana, bueno, una singularización en su liderazgo, una afirmación, de todas maneras, lo están llamando para preguntarle, es un expresidente que cobra vigencia rápidamente frente a una situación de coyuntura, pero la pregunta es, ¿qué gana políticamente Kuczynski en esta reunión? ¿Tú ves un gana-gana o es un gana de uno y pierde el otro? ¿Cómo es tu visión? Lo que creo que está ganando, sobre la base de la institucionalidad democrática, conversar con alguien que en un momento fue adversario, pero que además posee la experiencia necesaria para poder guiar algunos caminos para salir de este embrollo. Y me parece súper oportuno que esta reunión se haya dado en el marco de esta crisis, y creo que finalmente puede dar algunas luces. Yo creo que el tema es práctico. Pedro Pablo Kuczynski tiene que salir de esta situación y necesita de aquellos que conocen muy bien el Estado, que conocen muy bien de política, y necesita abrirse paso en ese sentido. Bueno, tú estás pugnando por ocupar el cargo de Alan García, ¿así es, en el partido aprista? Estoy pugnando por ser secretario general del partido aprista peruano. Lo que fue García una vez. Alguna vez, claro que sí. Muy bien. Además lo fue a mi edad también, a los 33 años, en el año 1982. Tú tienes 33 años. 33 años. ¿Desde cuándo eres un militante del partido aprista? Desde el 27 de enero del año 2001. ¿Qué edad tenías? Tenía 17 años. Tú eres del JAP, de la Juventud Aprista. Entré primero militando dentro de los organismos territoriales, no exactamente en la JAP en términos generales porque la campaña, pero una vez entré a la universidad, formamos el Comando Universitario Aprista en la universidad donde estudié, que es la Católica. Ahora, es un partido que en verdad tiene una serie de, digamos, instituciones o organismos internos que permiten hablar de política, que permiten discutir, aprender, escuchar. Permanente. O sea, es en realidad un partido político. Un partido político. No es un grupo de patas, no, de amigos además, de con momento. 86 años de historia en la República y con 90 años de inicio de las banderas del aprismo como aprismo continental. Entonces, evidentemente hay un peso político enorme y una institucionalidad a lo largo del tiempo. Es más, una soledad institucional, porque no hemos tenido otro partido con el cual conversar permanentemente. O sea, recuerda que nosotros hemos nacido en el año 1930, pero no hay otro partido de larga data que pueda conversar en la democracia. A varios caer más bien y desaparecer. A muchos tiranos desaparecer, a muchos que habían anunciado además nuestra muerte durante tantos años, y al final nosotros seguimos viviendo porque tenemos esta recuperación de cuadros, esta renovación permanente de cuadros y sobre todo de proyección política, porque lo que necesita justamente el Perú, un país con poca densidad institucional, instituciones sólidas para poder defender la democracia y sostenerla. Ahora, ¿cuáles son los argumentos, Renzo, que tú puedes exponer? Si yo te dijera, a ver, véndenos
tu candidatura y tu proyección política en algunos segundos nada más. No te voy a pedir y no te puedo dar mucho tiempo porque estamos en un programa en vivo. Claro que sí. Pero sí, por supuesto, con muchas ganas de escucharte. Bueno, ¿cuál es la pepa, cuál es el centro de tu pensamiento político si tuvieras que convencer a un grupo de personas que vote por ti, pero en una? El APRA tiene que ser la alternativa a este gobierno y a todos aquellos que quieran tentar el poder en 2021, así también el 2018. Tiene que ser una alternativa popular, democrática y de izquierda, una alternativa progresista, una alternativa de un partido institucional y una alternativa, por supuesto, cercano a la gente. Ya, eso es un decir, está muy bien como frase de campaña. No, tiene mucha ¿cómo lo van a hacer? Significancia. Necesitamos primero un partido unido. Ya, pero ustedes han estado, en los últimos años, han estado medios derechizados, esa es la crítica, y la crítica es Recuerda que tenemos una soledad institucional de muchos años. Una solidez. Soledad institucional. Entonces, nosotros hemos tenido que atender también a muchas urgencias a lo largo del tiempo. Pero lo importante es que hemos tenido en la última elección un porcentaje que de repente no ameritó la posibilidad de entrar a una primera vuelta, a una segunda vuelta, pero sobrevivimos, pero además es una más de las tantas, en todo caso, crisis, entre comillas, que hemos vivido, como te vuelvo a repetir, a lo largo de 86 años de historia. ¿Tú hubieras llevado a Lourdes Flores? No. ¿Pero por qué? Es una abogada inteligente. Me parece muy bien inteligente y respeto mucho al Partido Popular Cristiano. ¿Pero Alan se equivocó? Seguramente, no solamente él, sino además la dirigencia en el partido, donde han conversado y han... discutido. ¿Hiciste campaña por García? Por supuesto que sí, soy un militante disciplinado. Y también por Lourdes. Y además, por supuesto... ¿Empujaste? Empujamos el cargo, porque de eso se trata. Cuando hay militancia, cuando hay proyección y cuando conoces a tu partido, que puede haberse equivocado en un momento, pero sabemos que tiene además una larga data y tiene mucha proyección. El tema de la corrupción, Renzo, es un San Benito que ustedes les han colgado muy bien, porque quiere decir que les ha hecho mella. O sea, no son puedes 5 años negar desde el poder que y por el poder que han estado ahí disparando. Digamos que con razón o sin razón, ese es otro tema. Así pero es. Es una frase y un San Benito que te han puesto y lo tienen para muchos sinónimo de APRA, puede ser sinónimo de corrupción. ¿Qué pasa con eso? Te contaré que el APRA es el único partido en el país que ha tenido nuevamente tanto tiempo. Y es para algunos el sinónimo de la política. Y la política en general no está bien vista para muchas personas. Recuerda que además los partidos políticos somos solamente hoy en día una expresión más de hacer política, porque existen grupos de presión, existen movimientos ciudadanos, pero para poder superar este aparente escollo, creo yo, porque yo siento que con la fuerza de la juventud del partido, con mi generación y con la ayuda de todos los buenos apristas, podemos remontar esto y siguiendo trabajando además por una victoria en los próximos años que contemple nuevos rostros, nuevas caras, pero sobre todo que rescate abiertamente el pensamiento de Víctor Raúl y que lo vuelva a poner en la discusión política. Y a los referentes de todos los apristas son evidentemente Víctor Raúl. ¿Sí? Digamos, ¿quiénes serían tus 3 líderes por los cuales, digamos, invitarías a los demás a seguir como ejemplo de vida, aparte de Víctor Raúl de la Torre, dentro del partido aprista? Bueno, está Manuel Soán, está Luis Alberto Sánchez, está el mismo Armando Villanueva, a quien conocí. Van 3. Así es. Ahí nomás. Qué curioso que no menciones a quien ha sido presidente 2 veces. Me parece que me estabas hablando de... ¿Quiénes son los 3? Pero por supuesto, Alan García, que además nos ha llevado al poder 2 veces. Y dice, un hombre que además ha tenido un liderazgo indiscutible en el APRA y un liderazgo indiscutible en la sociedad. Entonces me parece que él tiene un lugar guardado en el APRA, y no solamente en el APRA, sino a nivel nacional, en el país. Está además él vigente en términos de su discurso. Hemos participado en elección hace pocos meses, pero también creo que necesitamos un impulso de renovación. Tú tienes 33 años. 33 años. Tu formación académica, eres ciencia un hombre política. que ha estudiado ciencia política. Sí. Muy bien. ¿Aquí en el Perú? Aquí en el Perú San sí, Marcos, fui San Martín. la primera promoción de la Universidad Católica. Muy bien. Bueno, a ver, entonces, en la ciencia política, que es algo realmente apasionante para los que gustamos y deletamos de la política, bueno, ¿cómo ves justamente la política en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo? ¿Cuál es tu percepción del peso, la importancia, de la estrategia política que tiene el presidente y su equipo de gobierno? Es que en este momento no hay estrategia política y no hay equipo de gobierno.
Lo que creo es que acá hay una falta que se ha evidenciado, que es la falta de partidos políticos, la falta de instituciones, la falta de construcción de espacios orgánicos para poder hacer política más allá de 5 años de gobierno. Entonces eso es lo que ha faltado, un espacio de discusión política permanente donde los partidos políticos no solamente vivan 2, 1 año o 5 años, sino que puedan permanecer para la discusión hacia el futuro. ¿No reconoces en el fujimorismo un partido político que va creciendo y se va formando? Yo creo que están haciendo grandes intentos. Lo que tienen ahora ha sido parte de un bolsón electoral que han ido ellos trabajando. Tienen 73, 72 congresistas ahora, pero tienen 11 militantes. Así que todavía eso no dice mucho. Recuerda que hubo también en el gobierno, en el pasado algunos movimientos que trataron de estructurarse, pero que en un momento parecieron efectivos, como por ejemplo la Unión Nacional Obrerista, pero después se fumó. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero creo que la falta de institucionalidad política, la falta de partidos políticos y sobre todo la falta de promoción de cuadros, de juventudes que puedan estar dentro de los espacios de discusión son elementales para la construcción de la democracia. Ya, muy bien. Entonces, Renzo Ibáñez, candidato; Ibáñez, secretario general; Ibáñez, candidato a la presidencia de la República del Perú, en algún momento, si Dios lo quiere, y los apristas te acompañan. Y entonces te pregunto, ¿por qué Ibáñez, su pensamiento o su pasar por el partido aprista, debería dejar algo? ¿Qué deberías hacer tú o qué piensas hacer tú? ¿Cuál debería ser la característica de Ibáñez como secretario general? Un partido fraterno, un partido unido y un partido que vaya directo hacia la victoria. Y estar directo hacia la victoria es construir espacios de unidad, de cercanía con los nuevos actores sociales. Nosotros nacimos como un frente único. ¿Quiénes son? ¿A quiénes trabajadores manuales, intelectuales e intelectuales? Pero hay muchos actores porque recuerda que tienes, por ejemplo, el sector informal, tienes las nuevas agendas que tienen que ver con identidad, por ejemplo, los movimientos LGTBIQ, tienes los movimientos, por ejemplo, de Ni Una Menos, que son nuevas formas de hacer política y que presionan, donde los partidos además tienen que acercarse para poder ser representativos. No solamente tienes esta representación aritmética, sino debes tener una representación o una democracia funcional, como lo llamó Víctor Raúl, una democracia que pueda acercarse a la gente en función a sus múltiples intereses y que así pueda representar de manera mucho más fiel y efectiva. ¿Qué piensas, por ejemplo, de la innovación, de la tecnología? La política está entrando en nuevas formas de convocar a todos, ¿no es cierto? Que es sumamente necesaria. Ahora, estamos en un programa que se llama Redes y Poder, y creo que es sumamente fundamental que los partidos políticos puedan conectarse con la gente a través, por ejemplo, de la telemilitancia o la cibermilitancia. Ya no necesitamos agrupar en un solo espacio territorial a muchas personas para que hagan una asamblea. Necesitamos, en función a determinados intereses de la sociedad y sobre todo a nivel vecinal. Recuerda que los distritos están divididos por una serie de zonas. Tú puedes convocarlos a una asamblea a partir de tu casa, de tu internet, porque recuerda que además la gente y la modernidad lleva a que tengas demasiadas actividades en el día, entonces necesitas hacerle más fácil la vida a la gente. Pero no solamente la tecnología y la innovación son redes sociales, es también apostar por la tecnología en otros espacios. Yo lamento mucho que en el Estado solamente se invierta 0.1% para tecnología, innovación y desarrollo. Mínimo deberíamos tener un 1% para poder así entrar a competir en otros mercados, porque recuerda que la izquierda moderna necesita también de competitividad, necesita también de mercados para poderse desarrollar. Y recuerda además que tú tienes, por ejemplo, un gran mercado como la China. Hace poco el presidente Kuczynski estuvo por allá, y que cada vez ya no está dando bienes finales, sino más bien bienes intermedios. Y además tienes una economía que ya no tiene solo trabajadores baratos, sino ya tiene una enorme clase media que está dispuesta a consumir y que nosotros tenemos que enviar productos. Incluso el nuevo canal de Panamá que quieren hacer ahora hacia abajo, pero la ampliación del canal de Panamá no les ha salido tan rentable. ¿Por qué? Porque tienes además una serie de inventos como las impresoras 3D, que ya hacen que no necesites trasladar los 12.000 kilómetros que te ahorras además por el canal de Panamá entre China y Europa, sino lo que necesitas es, por ejemplo, imprimir a través de 3D una serie de artículos que los puedes tener ya en casa a partir del tráfico de la información. Eso me parece sumamente importante porque si no entramos a esa nueva era, si no entramos a competir también, vamos a ser un país que se retrase y un país que no va a conseguir empleo, que no va a poder tener la justicia social que tanto ansiamos. ¿Tú serías entonces el Obama del partido aprista utilizando los medios electrónicos y las redes sociales? Aspiramos a hacer eso, estamos justamente en esa lógica. Nosotros lanzamos nuestra candidatura a través de redes sociales
lo hicimos a través del Facebook y recibimos además una gran acogida porque creo que los compañeros también han entrado en esa lógica de las redes sociales. Recuerda que uno de los más... estaba conversando con un compañero y me comentó que hubo un congreso postal en los años 40 en el partido. O sea, era una suerte de pre-redes sociales. Entonces, no necesariamente ahí estaba la innovación. Estaba la innovación. Además, ahí La Torre construyó su partido con una máquina de escribir, comunicándose. Como los apristas del siglo XXI, no vamos a usar las redes sociales y no vamos a integrarnos justamente con la sociedad a partir de esta nueva tecnología. Renzo, te doy 30 segundos para que puedas dirigirte a los electores del partido aprista y puedas convencerlos de tu voto. Muchas gracias. Creo en un partido democrático, creo en un partido fraterno, creo en un partido unido. Creo en un partido que puede integrarse a la sociedad a partir de las múltiples instancias en donde pueda luchar justamente por la justicia social, en este caso los espacios vecinales y también regionales. Necesitamos hacer política multinivel, es decir, una política que pueda tratar con las herramientas que te brinda el Estado, como por ejemplo las revocatorias, que tenga que ver con los presupuestos participativos, que tenga que ver con los espacios de fiscalización. Los apristas tienen que estar permanentemente ahí para representar al pueblo, pero necesitamos un partido que tenga incentivos, que trabaje justamente por su ideología y que además trabaje por un futuro mejor. Yo estoy convencido que esta candidatura va a seguir avanzando y estoy convencido que los apristas vamos a lograr la gran victoria del 2021 y en el 2018 vamos a tener los mejores alcaldes del Perú. Muy bien. Gracias, Renzo, por acompañarnos. Gracias. Muy amable. Bien, amigos, era un joven compañero que postula a la Secretaría General del Partido Aprista. Eso es todo por hoy. Es viernes, como siempre. Llegamos al final de esta semana. Les recomendamos a los que desean, por supuesto, siempre el domingo ir a misa para reflexionar. Nos vemos el próximo lunes acá a 8 en punto de la noche en una nueva edición de Redes y Poder. Gracias por acompañarnos. Que descanse. Muy buenas noches.